Hoy, en 40 minutos de RSE, el expresidente del Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, el expresidente del gobierno español, Felipe González, y el Premio Nobel de Economía, Amartya Sen, expositores destacados del primer Congreso Internacional de Responsabilidad Social en la Argentina. La participación de los ministros Julio De Vido, de Planificación, y Juan Luis Mansur, de Salud, en las sesiones sobre políticas públicas. Y las palabras de la creadora de este trascendente encuentro, la doctora Alessandra Minichelli, y de su director académico, el doctor Bernardo Klicksberg. Mediante un encuentro sin precedentes en nuestra región, la Argentina se convirtió en capital mundial de la responsabilidad social. Compartimos de la jornada inaugural de este congreso parte de la disertación de su orador principal, el filósofo, Premio Nobel de Economía y máximo referente en el mundo de la responsabilidad social, el doctor Amartya Sen. Me pidieron que preparara una charla sobre derechos humanos y responsabilidad social y voy a tratar de cumplir con ello. Tiene algunas referencias históricas al principio que quizás les parezcan muy remotas, de larga data, pero es importante pensar a la historia de larga data en cuanto a los derechos humanos y la responsabilidad social que han caminado a la par en la historia del mundo de los últimos 2 o 3 siglos. La idea de derechos humanos como derecho de todos los seres humanos, independientemente de su ciudadanía, nacionalidad, residencia, raza, clase o género, puede considerarse una idea reciente comparativamente, pero sin embargo se invoca persistentemente hoy en día en conversaciones políticas, sociales e inclusive económicas en todo el mundo. El concepto se convoca en una gran variedad de contextos. El derecho a la libertad personal, vinculado con autonomías elementales de la vida privada, los derechos de la democracia contra el abuso autoritario, algo de gran importancia en las luchas que se han dado en Argentina con tanto coraje, los derechos civiles de las libertades políticas básicas, los derechos económicos contra el hambre y la destitución, el derecho a la salud, de atención médica, los derechos educativos de tener escuelas y oportunidades, de resolver el tema del analfabetismo, los derechos de los gays y las lesbianas, de salvaguardar las libertades de seguir estilos de vida minoritarios y demás. El uso del concepto del derecho humano es omnipresente en el mundo contemporáneo. A veces se invoca explícitamente, a veces no, pero la idea está presente cuando uno admira el valor de la gente que lucha contra una dictadura y pide la libertad, tal como sucedió en este país y otros de Latinoamérica. El expresidente del Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, fue el orador destacado de la segunda jornada del Congreso Internacional de Responsabilidad Social. Compartimos parte de la exposición de este líder regional y referente en gestión de políticas públicas. Quisiera hablarles un poco a los jóvenes aquí presentes. En estos momentos de primavera árabe, de manifestaciones, en muchos países del mundo, inclusive en Brasil, en España, Portugal, algunas personas tratan de negar estos movimientos. Algunos tratan de negar inclusive la política. Me parece que aquí todos son conscientes de que si hay algo importante en la democracia, es el movimiento de la sociedad. La democracia no es un pacto de silencio. La democracia es una sociedad en constante movimiento, buscando
nuevas conquistas, mejorar la calidad de vida. Y quería decirles a los jóvenes que muchas veces veo en algunos periódicos o en algunos canales de televisión, algunos comentaristas, aunque no son todos, pero muchos sí, que tratan de desacreditar a la política. Y quisiera aprovechar esta oportunidad para decirles a los jóvenes argentinos lo que también suelo decir en Brasil: fuera de la política no hay solución. Então, o que eu queria dizer para vocês. Por eso le digo a ustedes que ustedes, los jóvenes latinoamericanos, deben saber que mucha gente murió en este continente buscando la conquista de la democracia. Y Argentina tiene un montón de ejemplos de eso. Y en lugar de negar la política, en lugar de decir que Lula no sirve para nada, que Cristina no sirve, que nadie sirve para nada, por Dios, entonces sirvan ustedes, entren en la política, porque el político que quieres tú quizás esté dentro de ti mismo. Y al tú entrar en la política podrás cambiar la historia de tu ciudad, la historia de tu provincia, la historia de tu país. Así que creo que estamos en un momento de fortalecer la política, y una política con P mayúscula, para que nos sintamos orgullosos del partido que defendemos, del diputado que hemos elegido, del alcalde o intendente, del gobernador, del presidente o presidenta que escogimos. Porque vean ustedes qué extraordinario es la política. Felipe, ¿quién se hubiera imaginado? América del Sur, América Latina, con 4 mujeres presidentas, porque ya cuento con la elección de Michelle Bachelet en Chile. Inimaginable. Así que estoy haciendo una verdadera peregrinación defendiendo la política. Y no siento vergüenza de la política. No siento vergüenza de tener un partido político. No siento vergüenza de mis diputados, de mis gobernadores y mucho menos de mi presidenta. Y siempre digo que el que quiera algo mejor, que crea un partido mejor, que presente candidatos mejores y que venzan, porque la democracia permite que se pueda hacer eso. Felipe González fue el principal orador de la jornada de cierre del primer Congreso Internacional de Responsabilidad Social. Compartimos parte del mensaje del expresidente español. Lali, ¿te acuerdas de los movimientos antiglobalización que recorrían toda América Latina, ya que estamos en América Latina, y una buena parte de los países llamados emergentes o en desarrollo? No sé si recuerdan, ustedes son muy jóvenes, aunque hace muy poco tiempo, solo hace 15 o 16 años, que el movimiento antiglobalización se definía por denunciar que detrás del fenómeno de la globalización había una nueva maniobra del imperialismo para controlar y hacer dependiente a los países más pobres o menos desarrollados. ¿Por qué no existe eso ahora? Porque la globalización es un fenómeno irreversible, como lo fue la Revolución Industrial o como lo fue el Renacimiento, pero a diferencia de la Revolución Industrial, que creó la sociedad de los países centrales que dominaban el comercio de las materias primas, porque eran casi monopolio en la compra, y el comercio de los productos manufacturados, porque eran los únicos que lo hacían, y ponían el precio de las materias primas y de las manufacturas, esa fiesta se acabó. Y la revolución tecnológica que hay detrás de la globalización ha producido algo que hace 15 años nadie hubiera creído de los que se movían contra la globalización. ¿Qué ha producido? Que el crecimiento ha pasado del occidente desarrollado al oriente no desarrollado, y del norte rico al sur en desarrollo. Desde 2010 hasta hoy, y pasará lo mismo en los próximos 10 años, el 75%
del crecimiento de la economía mundial se corresponde a un 40% de la aportación china, a un 15% de la aportación de la India, ya tienen un 55%, y un 20% añadido de los restos de los países que llaman BRICS y de otros 3 países que están jalando, se diría, o tirando del crecimiento de la economía mundial. Por tanto, 10 países emergentes del mundo, por primera vez en la historia, serán los responsables del 75% del crecimiento de la economía mundial. Está ocurriendo exactamente lo contrario de lo que ocurría hace solo 40 años. Hace 40 años el 75% del crecimiento de la economía mundial era atribuible a esos que llamaban los motores de la economía mundial. Motor América del Norte, Estados Unidos, no incluyo a México, motor Europa, sobre todo Europa Occidental, y motor Japón. Esos 3 motores de la economía mundial eran responsables del 75% del crecimiento del Producto Bruto. En el marco del primer Congreso Internacional de Responsabilidad Social, los ministros Julio De Vido, de Planificación, y Juan Luis Mansur, de Salud, fueron 2 de los expositores de las sesiones plenarias sobre políticas públicas. Esto decían los ministros sobre la responsabilidad social desde la gestión. Quiero comenzar destacando que fue esta gestión de gobierno la que desde el año 2003 comenzó a involucrar claramente política de responsabilidad social para canalizar la participación de todos los sectores a través de este enfoque conjunto e integral. La formalización mediante la creación de la Secretaría de Responsabilidad Social del Ministerio de Desarrollo Social fue fundamental. Quiero enumerar los resultados más categóricos que hemos logrado entre todos a partir del esfuerzo conjunto por una responsabilidad social integral que ha permitido sentar las bases políticas de largo plazo en materia económica, laboral, social, educativa, de salud y de infraestructura, conectividad, cultura y también la integración regional con todos nuestros hermanos de Latinoamérica. Se abrieron las paritarias salariales que hoy permiten que los salarios sean los más altos y con mayor poder de compra de toda la región. Se otorgaron 3,5 millones de asignaciones universales por hijo. Las tasas de escolaridad aumentaron un 40%, el salario docente aumentó un 572% y en términos reales el más alto de toda la historia. Construyeron 1.745 escuelas. Se extendieron las redes de agua, gas y cloaca para 8 millones de argentinos. Se conectaron al sistema eléctrico 10 provincias del norte, Cuyo y la Patagonia, que estaban aisladas hace 10 años. Se construyeron 1.500 kilómetros de autopistas y autovías. Se instalaron 8.700 kilómetros de red de fibra óptica. 75 estaciones de TV digital. Se entregaron 1.300.000 decodificadores. Se instaló la televisión digital al 100% de las escuelas rurales y se construyeron 147 núcleos de acceso al conocimiento para llevar la conectividad y la tecnología digital a más del 90% de los argentinos. Quiero destacar que todo esto es posible porque hubo una gestión de gobierno que en el 2003 escuchó las necesidades de los argentinos y de sus industrias que estaban fundidas. Y también porque las industrias, el sector empresarial, los trabajadores, las instituciones, los argentinos que buscaban trabajo y la gran mayoría de la sociedad civil entendieron que ese era el camino para la recuperación y aportaron su mejor esfuerzo. Ineludiblemente es responsabilidad de todos seguir canalizando sinérgicamente los esfuerzos y profundizando la responsabilidad social integral y conjunta para continuar este camino iniciado en la última década. Si ustedes me permiten, voy a dar algunos ejemplos de por qué en estos 10 años hubo una responsabilidad social. Y hubo una responsabilidad social con mayúscula. No sé si hay muchos lugares en el mundo donde tengan una distribución gratuita de medicamentos a más de 7.000 efectores sanitarios toda la semana, el plan Remediar. Podríamos hablar de medicamentos oncológicos,
Podríamos hablar de VIH-Sida. Aquellos pacientes que no tienen cobertura, el Estado les garantiza el 100% de la provisión de estos insumos. Por ahí no se menciona. Nadie se acuerda de lo que es la hepatitis A en la Argentina. En el año 2003-2004 Argentina tuvo 80.000 casos de hepatitis A. Estoy hablando en menores de 5 años. Había que atacar el problema por dos lados. Primero, la provisión de agua potable, agua segura. Y lo segundo, el presidente Néstor decidió incorporar en el año 2004-2005 la vacuna al calendario oficial de vacunación. A partir del año 2009 no se murió ninguna criatura más a causa de hepatitis A en la Argentina. Y de aquellos 80.000, hoy hay menos de 80. Y así le podría seguir mencionando el rol de la responsabilidad social, el rol del Estado. Todo esto yo lo resumiría en una frase que a mí me llegó mucho y la dijo la Presidenta de la Nación. Ella dijo, la patria es el otro. Muchísimas gracias a todos. Conferencias magistrales, sesiones plenarias, mesas de debate, diálogos, talleres, muestras, fueron parte del primer Congreso Internacional de Responsabilidad Social celebrado en la Argentina. Compartimos de su jornada de apertura reflexiones de la creadora y organizadora del encuentro, la doctora Alessandra Minichelli. Hoy en nuestro país se ha instalado la idea de la responsabilidad social gracias a la tarea pionera de personas como el doctor Bernardo Klicksberg, que con su enseñanza constante nos hace reflexionar. Pero el camino de preguntarnos qué es la responsabilidad social para nuestro país, para nuestra región, recién empieza. Quiero ser clara en esto. Sé que individualmente muchas organizaciones están desarrollando experiencias de implementación y de ejecución de acciones responsables. Pero la verdadera reflexión acerca de qué responsabilidad social es la que necesita nuestro país recién empieza a darse. En ese marco, entendemos que la decisión estratégica de iniciar el camino de las acciones de responsabilidad social debe ir acompañada de una metodología que permita evaluar gestión y evaluar resultado en términos de eficacia y que de esas acciones puedan surgir informes o reportes claros a través de balances sociales y que desde lo presupuestario se busquen las herramientas suficientes como para optimizar el uso de los recursos que se afectan, sea en forma individual o colectiva. A esta reflexión los estamos convocando hoy en este Congreso y también a hacernos cargo y reconocer el impacto negativo de nuestra actividad en el día a día, con claridad conceptual y con cuantificación cierta, en la búsqueda de transparentar la responsabilidad ambiental y social de cada uno de nosotros y de cada una de las organizaciones. Desde allí, las acciones que hoy aisladamente se desarrollan, vinculadas a programas de reciclaje, de rendimiento energético, de patrocinio de actividades culturales, educativas o simples donaciones, deben poder coordinarse para construir en conjunto una conciencia integral sobre la responsabilidad social. Esta tarea requiere pensar en conjunto y dialogar entre todos, incorporando no solo las consideraciones ambientales y sociales en nuestra actividad, sino también el análisis de riesgos, riesgos éticos, riesgos ambientales, riesgos sociales, como si se tratara de un rompecabezas o un juego de estrategia. Siempre un porcentaje del impacto negativo es producto de nuestra actividad y cuanto menos en ese mismo porcentaje debemos actuar para mitigarlo, para corregirlo o para evitarlo.
Creemos desde la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social que en la construcción autóctona del concepto, que debe plantearse de modo acorde con nuestra realidad social, nuestra realidad cultural, nuestra realidad geográfica, porque entendemos que es la forma de fijar el horizonte hacia el cual debería encaminarse todo esfuerzo, sea público, privado, académico o institucional, si pretendemos practicar responsabilidad social de modo responsable y no como una mera receta cosmética. Ya salió Fonres RSE, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, entrevista a Juan Curuchet, del Podio Olímpico al Compromiso Ciudadano. Además, seguridad vial, foco de acciones responsables. La columna del doctor Bernardo Klicksberg, hambre, su erradicación máxima prioridad. Y como siempre, noticias internacionales, investigación y la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RSE, conseguila en kioscos. Suscribiéndote en nuestra página web www.fonres.com, recibirás de regalo el pequeño diccionario de responsabilidad social de Force. El primer Congreso Internacional de Responsabilidad Social contó con el doctor Bernardo Klicksberg como su director académico. Compartimos parte de su mensaje en la jornada de cierre. La empresa privada, según el informe que termina de producir la Presidencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que va a lo estructural. El informe dice que los activos de las principales empresas privadas del mundo son actualmente 39 trillones de dólares. Eso significa más que el Producto Bruto de todo el género humano. El informe dice que algunas empresas privadas son muchísimo más poderosas que los estados y que imponen sus reglas en las negociaciones internacionales y que imponen sus reglas por encima de las regulaciones de los estados. ¿Cómo no vamos a discutir el tema de la responsabilidad social de las empresas? Voy a razonar en tres momentos. Primero, la magnitud del desafío moral del género humano actualmente. Segundo, el rol de las empresas. Y tercero, ¿qué podemos hacer? Primer momento. Yo no encuentro otro nombre que llamarlo el desafío moral. Primer tema moral, el hambre. No hay justificación posible. 842 millones de personas con hambre. Di el dato ayer. Es el informe de la FAO de la semana pasada. Segundo tema moral. 900 millones de personas tienen menos de 5 litros de agua por día. Ninguna sociedad organizada que tenga en el centro de la agenda dar agua potable puede arguir falta de recursos para hacerlo. Tercer cuestión moral, y son 2.600 millones en el planeta que no tienen instalaciones sanitarias. Cuarto tema moral, desocupación. The Economist dice que en este momento hay 300 millones de jóvenes en el mundo, la mayor proporción que hubo nunca en la historia, que están fuera del mercado de trabajo y fuera del sistema educativo. Mi último desafío moral, las mujeres. No me vengan a convencer que hemos alcanzado la igualdad de género o que estamos cerca siquiera. Mi segundo punto. ¿Y qué tiene que ver la responsabilidad social de las empresas privadas con esto? Y muchísimo, porque concentran buena parte del poder económico del planeta, pues. Entonces sus decisiones pueden incidir respecto a todos estos temas en una forma muy significativa. Y además son el grupo de presión probablemente mayor sobre los gobiernos. Entonces tienen todo que ver. Todos los sectores deben tomar su responsabilidad. ¿Podemos construir un mundo mejor? Desde ya que podemos. La empresa privada tiene que ser un componente esencial del desafío moral impostergable que tiene el género humano por delante. A eso estamos convocando a todos los empresarios del planeta para que estén allí,
junto con todos los otros sectores de la sociedad y con políticas públicas a las que tenemos que exigir cada vez mayor calidad y mayor atención a la gente. Entre todos lo podemos hacer. Hay un 1% al que le conviene que todo siga igual porque es el dueño actualmente de la mitad del Producto Bruto Mundial. Pero nosotros somos el 99%. Muchas gracias.